8:32 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Vicente Carrera es un colega periodista, reportero de Noticaribe. Noticaribe, este espacio de noticias desde Quintana Roo, que ha abordado y ha publicado información acerca de cómo se utiliza el dinero público, el dinero del gobierno, el dinero que está puesto a disposición del gobierno para alimentar redes sociales que son inducidas precisamente o para desacreditar a alguien o para ejercer acción hostil en contra de un opositor o de alguien que el gobierno pues se encuentre incómodo en su actuación. Y bueno, pues Vicente Carrera nos permite conocer información muy directa acerca de esta parte que tiene que ver con Quintana Roo, que como dijimos antier con Carlos Páez de Mesura, es desde ahí, desde dos cuentas oficiales de Quintana Roo, más las otras dos del gobierno federal, que también se mencionan, las 4 cuentas identificadas en el estudio que hizo Mesura, desde las cuales se lanzaron miles de mensajes que han trastocado la comunicación, usando dinero público y distorsionando y trastocando, como decíamos, la comunicación de la sociedad mexicana en el periodo relativo al asunto de la reforma energética y petrolera. Vicente Carrera, te agradezco mucho que nos permitas escuchar lo que leímos tuyo, publicado en Noticaribe. Has presentado información a tus lectores precisamente en julio de 2013, en otras fechas también, hablando de este mecanismo que desde el poder se desarrolla y que afecta de esta manera pues a un insumo fundamental de una sociedad que es su espacio de comunicación. Gracias por estar aquí, Vicente. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Al contrario, es un gusto compartir con tu audiencia datos sobre este asunto de los bots de Beto Borge y el tema de la reforma energética y cómo se ha visto contaminado el diálogo, el debate sobre este tema. Cuéntame, ¿qué es lo que has publicado? ¿Qué es lo que has podido saber y reportarle a tus lectores? Bueno, de hecho el asunto de los cibernautas se remonta al 2011, quizá un poco más, cuando fue la campaña de Roberto Borge, que empezó a utilizar este tipo de herramientas para tratar de incidir en un sector del electorado que era, o se entiende que es más afín a las tecnologías y ya usaba para ese tiempo las redes sociales. En 2011, por ahí de septiembre, se crean las primeras cuentas formales, luego de que Roberto Borge gana la elección, se crean las primeras cuentas formales para darle forma a lo que durante la campaña fue un movimiento un poco desarticulado. Y ya hacia finales del 2011, principios del 2012, teniendo la elección presidencial enfrente, el movimiento se empieza a articular y surge ya el membrete que se conoce como Movimiento Nacional de Cibernautas en Quintana Roo. Como lo menciona Lidia Cacho en su columna, la CNOP originalmente está detrás de ese movimiento y entiendo yo que es el movimiento de Quintana Roo no es aislado, sino obedece a una estrategia que se decide a nivel nacional de cara a la elección presidencial de Enrique Peña Nieto. En 2012, principios de marzo más o menos, nosotros manejamos por primera vez el tema de los bots de Beto Borge y cómo se estaban creando de forma masiva cuentas falsas para atacarlos en primer lugar, atacar a opositores, buscando manipular la opinión pública. A través de esas cuentas se empezó a crear una mala vibra en redes sociales porque todo aquel que osara criticar era atacado, ya sea medio de comunicación o oposición o incluso ciudadanos que usaban esta herramienta de forma natural para comunicarse entre amigos y sin ningún otro objetivo que ese, ¿no? Tratándose de periodistas, bueno, dejando la idea de que no tienen rigor periodístico o de que se pone en duda su honorabilidad, en fin, se trata por este mecanismo masivo de dañar la imagen de periodistas y de opositores, ¿no? Totalmente. Con una estrategia gubernamental bastante lamentable y financiada con dinero público. Totalmente. Nosotros documentamos cómo esta oficina de cibernautas
que tenía originalmente su sede en Chetumal, empezó a operar con un pequeño grupo de personas, no más de 10, claramente auspiciados por el PRI, avalados y saludados por el gobernador Roberto Borge, y claramente usando dinero público. A partir de que nosotros damos a conocer esa información en marzo del 2012, pues los ataques contra nosotros se intensificaron porque ya venían de tiempo atrás los ataques a través de bots y cuentas falsas. De hecho, nosotros fuimos de los primeros en ser recibir ataques y sufrir la clonación de nuestras cuentas, buscando suplantar nuestras identidades, al grado que hoy nosotros tenemos todavía como 3 cuentas falsas que cotidianamente nos atacan, pero no somos los únicos. En Quintana Roo ahorita hay cuentas falsas de medios de comunicación, opositores, de políticos, de ciudadanos que se mostraron activismo y expresaron críticas hacia el gobernador, fueron clonadas también para tratar de suplantar identidades, contaminar el tema, confundir, y a la vez se usaban para denostar a terceros a nombre de nuestro. Y la situación ahorita en redes sociales en Quintana Roo pues es muy lamentable porque hay miles de cuentas. Creo que Lidia Cacho, su artículo es muy preciso, pero se quedó corta. No son como 600 cuentas, son miles de cuentas que se han creado a lo largo de más de 2 años, y son cuentas que se mantienen activas, enturbiando el debate, el diálogo, la conversación sobre cualquier tema, y obviamente en defensa todas del gobernador Roberto Borge, sus candidatos, sus aliados y sus medios. Así es, Vicente Carrera, pues te agradecemos muchísimo que compartas también con nosotros, además de lo que ya has escrito para Noticaribe, estas noticias desde Quintana Roo, pues en el momento donde ahora nos detuvimos con la información que nos dio Carlos Páez, donde vimos que una de las 4 cuentas oficiales, o que 2 de las 4 cuentas oficiales desde las cuales se emitieron miles de tweets y de mensajes retuiteados, proceden precisamente de Quintana Roo. Las 4 cuentas oficiales que en un periodo determinado distorsionaron gravemente el mecanismo de comunicación libre, que tendría que ser pues un asunto a defender por parte de nosotros como sociedad, como medios, como comunicadores. El gobierno, el poder, los que tienen dinero para financiar a estos miles de tuiteros inducidos, que desde la nómina misma están incidiendo indebidamente un proceso de comunicación que debe ser de otra manera. Y eso, como lo dijimos, Vicente, nos lleva a señalarlo como algo que tiene que decirse en voz alta, porque, como decía el hashtag, ya los vimos, y la red es de la sociedad. La red debe ser un ejercicio libre, amplio y diverso, como la sociedad mexicana, y si el poder y los gobernadores quieren participar, desde luego lo deben hacer también con el rostro descubierto y emitiendo los mensajes que quieran emitir también en esos espacios de comunicación, pero incidir con dinero público masivamente para trastocar un fenómeno de comunicación como este, que es tan valioso, es algo que no creo que debamos permitir, Vicente. Estoy totalmente de acuerdo. El gobernador Roberto Borge ha incurrido en claros excesos y ha irrumpido en las redes buscando no la conversación, ni el debate abierto, ni el consenso, sino la manipulación, la censura y la denostación de todos sus críticos. Nosotros siempre hemos pedido la transparencia en el gasto, saber cuánto dinero se destina para mantener estas redes de bots y troles. No es legítimo, no es válido, y consideramos que no es posible que se destinen dineros públicos para que, encima de todo lo que nos está pasando con impuestos y cargas de todo tipo, se ataque a medios, a opositores y a ciudadanos, y se pretenda además manipular la opinión pública en redes sociales o fuera de ellas, porque también esto se da fuera, el troleo y la suplantación de identidad y de ataque a medios en Quintana Roo se está dando también fuera de las redes sociales. Vemos ejemplos como de una revista, Luces del Siglo, que la semana pasada, por segunda ocasión en un año, fue clonada, reproducida su ejemplar físico, o sea, y distribuido en tiendas y en Oxxos y en donde normalmente circulaba la revista. O sea, es increíble lo que está pasando aquí.
Es increíble lo que está pasando aquí, dices Vicente Carrera hablando de Quintana Roo, pero yo diría que el asunto no se remite solamente a Quintana Roo. Esta idea de desacreditar a periodistas críticos u opositores creo que la han adoptado también algunos otros. Se ve el asunto ya como una estrategia bastante lamentable y obvia que también habremos de seguir muy de cerca. Esta idea de desacreditar o armar campañas grotescas contra los opositores o críticos, pues es algo que trasciende Quintana Roo y por eso hay que señalar que el que use dinero público, que el que desde el poder y desde los gobiernos utilice dinero público para contratar y mantener equipos u hordas de tuiteros que inciden deliberadamente para trastocar los fenómenos de comunicación, pues los tenemos que mostrar, tenemos que decir, ahí están, como decía el hashtag, ya los vimos y las redes de la sociedad, ya los vimos y la red es nuestra. Es un planteamiento que se hace frente a estas informaciones a las que te sumas con este reporte que nos has dado desde Quintana Roo y que nos habla de las cuentas oficiales de Quintana Roo que en relación a lo que pasa con Quintana Roo han operado, como tú dices, y en relación a los temas federales también han operado tal como lo mostró con las gráficas correspondientes nuestro colega Carlos Páez. Así que pues ahí está, el hashtag ya los vimos, el hashtag la red es nuestra. Tiene mucho sentido insistir en el alcance y significado de defender de la intrusión indebida del dinero público en este tipo de mecanismos de comunicación social. Vicente Carrera, gracias por tomarnos la comunicación. Estamos en contacto y buenos días. Gracias a ti, Carmen, un gusto. Buenos días y volvemos con más. Miles de mensajes que han trastocado la comunicación usando dinero público y distorsionando y trastocando, como decíamos, la comunicación de la sociedad mexicana en el periodo relativo al asunto de la reforma energética y petrolera. Vicente Carrera, te agradezco mucho que nos permitas escuchar lo que leímos tuyo, publicado en Noticaribe. Has presentado información a tus lectores precisamente en julio de 2013, en otras fechas también, hablando de este mecanismo que desde el poder se desarrolla y que afecta de esta manera pues a un insumo fundamental de una sociedad que es su espacio de comunicación. Gracias por estar aquí, Vicente. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Al contrario, es un gusto compartir con tu audiencia. Vicente Carrera nos permite conocer información muy directa acerca de esta parte que tiene que ver con Quintana Roo, que como dijimos antier con Carlos Páez de Mesura, es desde ahí, desde dos cuentas oficiales de Quintana Roo, más las otras dos del gobierno federal, que también se mencionan, las 4 cuentas identificadas en el estudio que hizo Mesura, desde las cuales se lanzaron el dinero que está puesto a disposición del gobierno para alimentar redes sociales que son inducidas precisamente o para desacreditar a alguien o para ejercer acción hostil en contra de un opositor o de alguien que el gobierno pues se encuentre incómodo en su actuación. Y bueno, pues 9:32 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Vicente Carrera es un colega periodista, reportero de Noticaribe. Noticaribe, este espacio de noticias desde Quintana Roo, que ha abordado y ha publicado información acerca de cómo se utiliza el dinero público, el dinero del gobierno,